Hola, buenas tardes. Bienvenidos a lo que son las clases de inmunología clínica. Hoy vamos a hablar un poco sobre las inmunocromatografías. Ya, las inmunocromatografías sabemos que es una de las técnicas de la parte de serología, del área de inmunología dentro del laboratorio, ¿ya? Y estas inmunocromatografías son pruebas rápidas, ¿ya? Y también se consideran como pruebas caseras porque se pueden realizar también en casa mismo. Entonces los pacientes pueden realizarlo solos, sin ayuda de un personal de laboratorio, sin ayuda de un personal de salud, lo pueden realizar en su propia casa, ¿no? Y son rápidas porque el paciente puede obtener su muestra, ¿ya? Y correrlo en la pruebita en su propia casa. Y en cuestión de 5 minutos ya obtiene el resultado. Entonces, por eso son consideradas pruebas rápidas y pruebas caseras. Dentro de estas técnicas de inmunocromatográficas, se subclasifican en inmunocromatográficas directas e indirectas. Ya, en lo que son las inmunocromatografías directas, hacemos la búsqueda e identificación de lo que son los antígenos y en las indirectas hacemos identificación de los anticuerpos. ¿Ya? Entonces, y se denominan pruebas inmunocromatográficas también porque se hacen corridas y al ponerse en contacto la muestra con el reactivo, va a haber un viraje de coloración, ¿ya? Entonces, por eso se han denominado cromatográficas, porque hay ese viraje de coloración. Mira. En cuanto al fundamento, ya, primero les voy a mostrar, ya, estas pruebas inmunocromatográficas ya se basan en la migración de una muestra a través de una membrana nitrocelulosa. Ya la muestra se añade en la zona del conjugado, el cual está formado por un anticuerpo específico contra uno de los epítopes del antígeno, que se va a llegar a detectar, y un reactivo de detección. Y si la muestra contiene el antígeno, ya que estamos buscando, este se unirá al conjugado formando un complejo inmune, que es el antígeno anticuerpo, ¿ya? En otra imagen, a ver, aquí por ejemplo, tenemos las tiras reactivas, ¿ya? Entonces, tenemos un pocillo, ¿ya? Donde colocamos la muestra. Aquí, perdón. Colocamos la muestra empieza a correr. Entonces, nuestra tirita está constituido por una nitrocelulosa, habíamos dicho, y en esta nitrocelulosa viene impregnado lo que son los anticuerpos, ¿ya? Estos anticuerpos que ya vienen, que vienen ya impregnados en la nitrocelulosa, se obtiene a partir de los conejos. Eso quiere decir que nuestros antígenos agarramos, lo inyectamos al paciente o al conejito en forma de vacunas. Entonces el sistema inmunológico de este carnero va a agarrar, o de conejo, va a agarrar, se va a activar y va a empezar a sintetizar anticuerpos, ¿ya? Entonces esos anticuerpos, se le toma muestra a este carnerito y extraemos lo que son los anticuerpos, ¿ya? Y estos anticuerpos se los llega a impregnar con oro coloidal, ¿ya? O también se puede utilizar látex. Entonces, una vez que está sujetado al látex, agarramos y lo colocamos acá en la nitrocelulosa. Después tenemos también la parte o zona de captura. Ya en la zona de captura también tenemos otros anticuerpos que se van a unir a otro lugarcito del antígeno. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos el antígeno, ¿ya?
Estos de color celestito son los antígenos, los que estamos buscando, ¿no es? Entonces, colocamos nuestra muestrita en el pocillito, va a recorrer esa muestrita a la zona del conjugado. En la zona del conjugado están esperando los anticuerpos, y estos anticuerpos agarran y se unen al antígeno, ¿ya? Se une a un epítopo. Epítopo definimos como el lugar antigénico, en la fracción que se va a llegar a unir a su anticuerpo. Sabemos que todos los antígenos tienen más de 1, 2 epítopos, ¿ya? Hay antígenos que tienen más de 3 epítopos. Por ejemplo, si nosotros queremos agarrar y detectar lo que son, el Helicobacter pylori, por ejemplo, ya en heces fecales. Entonces, lo que hacemos nosotros es, aquí está el antígeno, la bacteria. Y la bacteria, el Helicobacter, por ejemplo, está constituido por una membrana celular, tiene también un flagelo, tiene un núcleo, ¿no ves? Entonces, un anticuerpo puede llegar a ser específico contra el flagelo. Entonces, se va a llegar a unir al flagelo de esa bacteria, ¿ya? Y en la parte de captura tenemos otros anticuerpos que son también para el mismo antígeno, pero para otro epítopo. Entonces, otros anticuerpos pueden ser sintetizados o son específicos para identificar lo que son las moléculas de la membrana celular de esta bacteria. Entonces, un epítopo o una parte antigénica es el flagelo de la bacteria, y otra parte o el segundo epítopo de la misma bacteria es la membrana celular de esta bacteria. Entonces, son dos epítopos, dos partes antigénicas, ¿ya? Entonces, en el lugar del conjugado, un anticuerpo se llega a unir al flagelo. En la parte de captura, el otro anticuerpo se llega a unir a la membrana celular de esta bacteria. En este caso, nosotros vamos a utilizar como muestra las heces fecales. Dentro del laboratorio, sí, podemos utilizar infinidad de muestras, ¿ya? Para estas pruebas. Podemos utilizar plasma, podemos usar suero, podemos utilizar sangre total, heces fecales, orina, ¿ya? No es específico que utilicemos solamente suero o solamente plasma, ¿ya? Pero tenemos que siempre cumplir con las exigencias que tiene cada prueba. En este caso, si estamos buscando Helicobacter pylori en ese, estamos haciendo la búsqueda de antígenos. Por eso utilizamos como muestra heces fecales, ¿ya? También tenemos las otras pruebitas para Helicobacter pylori en sangre. Cuando utilizamos sangre, en este caso lo que nosotros hacemos es identificación o búsqueda de anticuerpos y ya no antígenos. Pero en ambos casos realizamos el mismo tipo de lectura, ¿ya? Con dos franjas positivo y una franja negativa. Después, finalmente, tenemos en la parte final otro grupo de anticuerpos en las tiritas. Estos anticuerpos son anticuerpos anticonjugados, o sea, anticuerpos anticuerpos de tipo IgG. Entonces, si en la fase del conjugado se nos unen anticuerpos con antígeno, en la fase de captura, los segundos anticuerpos se unen al mismo antígeno, pero en otra fracción epítopo, ¿ya? O en otro epítopo. Entonces, llegarían a formar lo que son antígenos, anticuerpos. Aquí podemos apreciar la formación del complejo antígeno-anticuerpo. ¿Ya? Entonces, estos puntitos rojos, los anticuerpos sabemos que tienen la forma de Y, ¿no es cierto? Pero estos puntitos pueden llegar a ser lo que son las partículas de látex o también el oro coloidal. Siempre van a estar sujetados así, no están sueltitos. Sin embargo, el segundo grupo de anticuerpos sí están sueltitos. Entonces aquí podemos apreciar que se observan o se unen el antígeno-anticuerpo. Se forma el complejo antígeno-anticuerpo.
Y finalmente, en la fase de control, estos anticuerpos son anti-IgG, ¿no ve? Y se llegan a unir. Si la muestra tuviese presente al antígeno que estamos buscando, ¿sí? Se llega a formar el complejo antígeno-anticuerpo y aquí se va a llegar a formar anticuerpo, antígeno, anticuerpo, ese complejo. Entonces nos va a dar siempre el viraje de coloración, que es nuestro control, siempre, siempre va a llegar a marcar, ¿ya? Si mi paciente, si mi muestra no tiene presente el antígeno en estudio, entonces mis anticuerpos van a estar libres, no van a tener con quién unirse en la fase del conjugado. Ellos van a migrar hasta la fase de captura, tampoco no van a tener con quién unirse y van a estar libres. Y en esta última fase, estos anticuerpos, como son anti-IgG, agarran y se llegan a unir los dositos. Por eso, nuestro control siempre, siempre va a ir marcando, ¿no ve? Hay un viraje de coloración, porque al principio nuestras tiritas vienen todas blanquitas, y ya cuando hay migración de la muestrita, recién va a ir coloreándose lo que es la C, el control, y el testigo, el paciente. Marca si hay positivo, y si no marca, es un negativo. Aquí, en esta imagen, no se ve tan clarito, ¿ya? Van a disculpar. Aquí podemos observar, miren, está en forma horizontal la tirita. Aquí está el pocillo, o el lugar de la muestra. Nosotros colocamos la muestrita. Aquí podemos apreciar los anticuerpos que están impregnados con el oro coloidal. En este caso estamos utilizando oro coloidal. O también van a encontrar en algunas bibliografías que dicen partículas de látex. ¿Ya? Ambos no hay ningún problema, se puede utilizar. Esta partícula no reacciona con ninguna sustancia de la muestra, entonces no va a llegar a interferir. Simplemente se utiliza para que estos anticuerpos queden sujetados, ¿ya? Entonces, en este caso, podemos apreciar que nuestros antígenos en estudio, o los antígenos que estamos buscando, están de forma de un triángulo, ¿ya? Entonces, mi muestra tiene antígeno. Lo que hacemos en la fase del conjugado, llegan a unirse antígeno-anticuerpo, ¿ya? Ay, perdón. Se llega a formar lo que son el complejo antígeno-anticuerpo. En la segunda fase, el segundo grupo de anticuerpos, que ellos sí están libres, ¿ya? Entonces, se unen con otro lugarcito del mismo antígeno, o sea, al otro epítopo, ¿no ves? Entonces forman el complejo antígeno-anticuerpo. Y finalmente, y otros quedan libres, ¿ya? Para realizar estas técnicas, por ejemplo, si la técnica dice coloque 100 microlitros de muestra, se debe colocar los 100 microlitros. No podemos colocar 80, 90 microlitros y tampoco 110 o 120 microlitros. Hay técnicas, por ejemplo, la troponina, que dice coloque 80 microlitros de muestra y nada más, ¿ya? No podemos darnos el lujo de agarrar y colocar los 100 microlitros, porque en estos 80 microlitros de muestra vienen ya definida la cantidad de antígenos en estudio, la cantidad de antígenos que nosotros queremos capturar, ¿ya? Y en nuestras pruebitas también viene ya un determinado número de anticuerpos que son específicos para la cantidad ideal de antígenos que queremos capturar. Así que si colocamos nosotros 100 microlitros de muestra, entonces nos va a sobrar, ¿ya? El número de antígenos. Y al ver un excedente de números de antígenos, nos puede dar resultados falsos positivos, porque cada prueba tiene una cierta capacidad mínima detectable del analito en estudio, ya sea si estamos buscando antígenos o estamos buscando anticuerpos, ¿ya? Entonces, eso es muy importante, no alterar la cantidad de la muestra, ¿ya? En este caso, ay, perdón. En este caso, hemos colocado la muestra, el número de anticuerpos presentes en mi reactivo,
se ha llegado a unir con sus antígenos específicos, ya formando el complejo antígeno-anticuerpo, y nos ha quedado libres anticuerpos porque ya no hay más antígenos con quien unirse, ¿no ves? Entonces, estos anticuerpos llegan a unirse con, en la siguiente fase, se llegan a unir con los anticuerpos anti-IgG. Al unirse estos anticuerpos con los de IgG, entonces llegan a formar el viraje de coloración, ¿no? Entonces, estos también son, estos excedentes llegan también hasta el final, ¿ya? En este otro caso, mi muestrita va a ser negativa, no hay presencias de antígeno. ¿Y? Entonces, colocamos la muestra viene corriendo, estos anticuerpos no tienen con quién unirse porque no hay su antígeno. ¿Ya? Entonces, los anticuerpos quedan libres, van igual recorriendo la zona. Aquí en este otro lugar, en la zona de captura, tenemos también los anticuerpos libres, tampoco se llegan a unir porque no hay presencia de antígenos. Aquí, en la fase final, se unen los anticuerpos con los anticuerpos anti-IgG con los anticuerpos que están fijados al oro coloidal o a las partículas de látex. Entonces, va a haber, al unirse estos dos anticuerpos, va a haber el viraje de coloración. Es por eso que en el control siempre se debe marcar, ¿ya? Esta misma reacción sucede en caso de las pruebas inmunocromatográficas directas e indirectas. Aquí les decía que en las directas y las indirectas tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a la lectura. Cuando lleguemos a adquirir cualquier kit, ya de cualquier tipo de pruebas rápidas, tenemos que siempre revisar, ya revisar el prospecto. Entonces, para ver qué tipo de muestra vamos a utilizar y para ver también qué es lo que vamos a identificar, si buscamos antígeno o buscamos anticuerpos. Esos datos son muy importantes porque imagínense que venga un paciente, por ejemplo ahora, con el COVID-19, que mi paciente que sea inmunodeprimido y se haya contagiado, por decirle, el día lunes. Y como está inmunodeprimido, este pacientito va a presentar rápido los síntomas. Y hoy día jueves presentó síntomas. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Nosotros agarramos y le tomamos muestra de sangre al paciente y corremos en la pruebita, obviamente nos va a salir negativo. ¿Por qué? Porque en estas pruebitas lo que vamos a hacer, o en la sangre, lo que vamos a buscar son anticuerpos. Y mi prueba rápida que se está utilizando ahora es para la identificación de antígenos y no anticuerpos. Entonces podemos estar reportando un falso negativo, ¿no? Entonces por eso es muy importante siempre revisar el prospecto de cada prueba, ¿ya? Para el Helicobacter pylori, por ejemplo, viene para sangre y viene para trabajar con muestras con heces fecales. En heces fecales lo que hacemos es búsqueda de antígeno y en sangre lo que hacemos es búsqueda de anticuerpos. Si mi paciente viene al médico y el doctor agarra y según la sintomatología que presente este paciente, agarra el doctor y le pide el Helicobacter pylori en sangre. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en laboratorio? Buscamos anticuerpos. Si nos da positivo, entonces el doctor va a decir, ups, sus anticuerpos están elevados, está activa la patología. Por tanto, tiene que hacer tratamiento. Inicia tratamiento el paciente, hay una buena evolución y una vez concluido el tratamiento, el doctor agarra y le puede pedir, bueno, un análisis de control, pylori, pero esta vez en heces, ya no en sangre, porque si le piden sangre, o a veces van a poder observar órdenes donde les pidan pylori en heces y en sangre, las dos cosas. En sangre puede salir negativo y en heces puede salir positivo, ¿ya? Entonces, en sangre quiere decir, si está negativo, el paciente pudo haber enfermado, pero ha hecho tratamiento, ha habido una mejoría, entonces la cantidad de anticuerpos presentes en torrente sanguíneo ha disminuido y son valores indetectables, ¿ya? Sin embargo, en ese, si nos da un positivo,
puede ser que haya concentraciones mínimas todavía de estos antígenos, de esta bacteria, que todavía puede llegar a reaccionar. Entonces el paciente, el médico así, le vuelve a repetir el tratamiento al paciente. ¿Ya? Entonces, en sangre sabemos que la enfermedad puede que esté activa o que el paciente haya enfermado. Sabemos que las inmunoglobulinas o anticuerpos de tipo IgM se elevan en los procesos agudos y la IgG en procesos crónicos. Quiere decir que el paciente puede ser que haya enfermado alguna vez de pylori, pero ahora está sanito, no se ha vuelto a activar. Y entonces en este caso, hasta en heces nos pueden salir los resultados negativos. ¿Ya? Entonces, todas esas cositas tenemos que tomar muy en cuenta al realizar estas pruebas. Ya no podemos estar reportando un positivo, un negativo, o en heces negativo y en sangre positivo en el lugar del pylori. Entonces el doctor va a decir, ¿cómo puede que haya anticuerpos en alta cantidad y no hay presencia de antígenos? Entonces, ¿quién es el que está activando el sistema inmunológico? ¿No ves? Porque sabemos que antígenos es toda sustancia, todo microorganismo que va a llegar a activar a lo que es el sistema inmunológico, y al ser activado este sistema inmunológico va a iniciar en la síntesis de anticuerpos, ¿ya? Ahora, con esto, por ejemplo, acá en esta presentación tenemos una muestra de orina, puede ser un test de embarazo o puede ser también que utilicemos la orina para identificar la presencia de cocaína, marihuana. ¿Ya? Entonces colocamos 3 gotitas de muestra en nuestro cassette. Cuando las tiritas vienen así protegidas con un plástico, se denominan cassettes. A veces vienen las tiritas sueltas, entonces tiras reactivas, ¿no? Entonces, o tacos también se denominan así, ¿ya? Aquí colocamos la muestrita, dejamos esperar ya unos 5 minutitos para que haya la reacción. Si la técnica dice espere 5 minutos y recién lea, a veces van a ver que colocan la orina, en caso del test de embarazo, va corriendo la muestrita y empieza a marcar donde dice una T, que es el testigo, el paciente, y hay una C, donde es el control. Empieza a correr la muestrita y ya empieza a haber un viraje de coloración rojito, ¿no ves? Entonces, instantáneamente, en segundos pasa eso. Nosotros no podemos agarrar, mirar y decir, ups, no, esto es positivo, y reporto como positivo. No podemos hacer eso. Si la técnica dice 5 minutos de incubación, pues tenemos que dejar esos 5 minutos de incubación, respetar el tiempo. Eso quiere decir que esta prueba, este taco, esta tira, esos anticuerpos impregnados en esa nitrocelulosa, requiere esos 5 minutos para llegar a unirse con el antígeno específico. ¿Ya? Entonces, por eso es importante respetar el tiempo de incubación. No podemos hacer la lectura antes de los 5 minutos y tampoco podemos hacer la lectura después de los 5 minutos. Porque hay casos donde a los 5 minutos está negativo. No hay viraje de coloración. Pero pasados los 5 minutos, empieza a verse un viraje de coloración, un rosado bajito. Y decimos, ups, parece un positivo. Y generalmente se reporta positivo. Entonces estamos reportando un resultado falso positivo, ¿no es? Ya, entonces tenemos que respetar lo que es el tiempo de incubación. No podemos darnos el lujo de poner la muestrita, lo dejo ahí, después a los 10, 15 minutos vengo, no, hay 2 líneas rojas y es positivo. Ya, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Eso pasa cuando estamos utilizando o buscando lo que son los antígenos. Y cuando buscamos anticuerpos, ya, o las inmunocromatografías indirectas, la lectura es al revés. Nosotros agarramos, en el caso de la cocaína, marihuana, esto sucede. Agarramos la muestrita de orina o sangre, también se puede trabajar con sangre en cocaína y marihuana, ¿ya? Colocamos las 3 gotitas en nuestro taquito, esperamos los 5 minutos de incubación. Donde dice la C de control, les dije que siempre va a haber el viraje de coloración. Y donde dice T, no hay ese viraje de coloración. Pero mi paciente resulta que está pues
neto, drogado, toda la noche ha fumado marihuana. Entonces, y además es crónico que todo el tiempo y todos los días, como esos cleferitos que paran en el puente, paran consumiendo, ¿no ves? Marihuana, cocaína, paran clefeándose ahí. Entonces no puede ser, decimos. Estas inmunocromatografías indirectas, las lecturas también son al revés. En este caso, si donde dice T, el paciente no marca, no hay viraje de coloración, decimos que es un positivo. Y si hay el viraje de coloración, decimos que es un negativo, ¿ya? En este caso, el viraje de coloración es bien nítida. Y en este otro caso, es un poquito rosadito, ¿no ves? Pero la lectura se ha realizado a los 5 minutos, entonces se considera un positivo, ¿ya? Si no marca el control, tampoco el testigo, esta corrida no es válida. Desechamos el taco y volvemos a correr otro taco. Nosotros en este caso no podemos decir, este es un positivo, no importa el control. Sí importa el control, ¿ya? Porque estos taquitos también pueden venir con falla de fábrica. Y entonces, si nos pasara esto, este taco lo desechamos. O también, en este otro caso, marca el testigo, pero no marca el control. Igual, esta prueba no es válida. Rechazamos este taquito. ¿Ya? Entonces, y si volvemos a tener el mismo problema con otro taco, entonces devolvemos todo el lote, ¿ya? A la importadora. Y hay muchos casos en esto, ¿ya? En la experiencia laboral que he tenido, igual me ha pasado con las hepatitis, ya que todo de 10 pacientes con hepatitis, los 10 me salían positivos. Se ha confirmado con ELISA, de los 10 solo 2 eran positivos y 8 negativos. Entonces, es muy importante también ver el valor de lo que es la sensibilidad y la especificidad de la técnica, de la prueba, ¿ya? Estos taquitos, estas pruebas rápidas, no son confirmativas, ¿ya? Cuando nos salgan positivos, necesariamente se debe confirmar con otras técnicas. Dentro del laboratorio de serología, aparte de las pruebas de inmunocromatográficas, tenemos también las pruebas de aglutinación, las pruebas de precipitación, tenemos los ELISA, inmunodifusión radial. Y entonces los ELISA, por ejemplo, son considerados pruebas de diagnóstico, porque con ellas sí podemos confirmar. Si nos sale positivo con el ELISA, realmente es positivo el paciente. Y si no nos sale positivo con ELISA, quiere decir que este taquito nos ha reportado un resultado falso positivo, ¿ya? Por eso les digo, no son específicas estas pruebas, ¿ya? Entonces, tenemos que siempre llegar a confirmar. En el mercado actualmente tenemos una infinidad de pruebas rápidas, ¿ya? Antiguamente casi no había. Las primeras pruebas que empezaron a salir fueron del HIV, después la hepatitis. Incluso test de embarazo no habían estas tiras, más en laboratorio trabajábamos con reactivo por métodos de aglutinación, ¿ya? Y eran inversamente, si había aglutinación eran negativos y si no había aglutinación eran positivos. Esas eran técnicas indirectas, ¿ya? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Como les decía, en el mercado de estas pruebitas rápidas ya pues nos sacan de apuro, por eso son pruebas rápidas. El paciente viene al hospital por una emergencia, si el doctor está sospechando de algo o el paciente tiene que entrar de emergencia a quirófano, sabemos que actualmente el índice, el porcentaje de pacientes positivos HIV es alto. Entonces, para no correr riesgo, siempre el paciente, el médico al paciente le pide la prueba de HIV rápido. Entonces, en 5 o 10 minutos nosotros ya tenemos el resultado. Por eso se denominan pruebas rápidas, ¿ya? Y nos sacan de apuro así, rápido igual. Entonces, en el mercado actualmente tenemos las pruebas de HIV, tenemos test de embarazo, tenemos pílori, tenemos sangre oculta, tenemos lo que son las hepatitis, después tenemos para los parásitos, para clamidia, para sífilis, también tenemos para chaga, toxo, en fin, una infinidad ya de pruebas rápidas ya tenemos dentro del mercado que nos ayudan. Son pruebas de screening y no de diagnóstico. Eso sí tenemos que tomar en cuenta.
Si nosotros agarramos y compramos un kit de estos reactivos y en su prospecto no observamos los datos de sensibilidad y especificidad, no lo utilicen, no lo compren, porque ¿qué les acredita que los anticuerpos que quedan impregnados, que vienen impregnados aquí en el taquito, sean específicos para esa marihuana? O que sean específicos para anticuerpos de Chagas, ¿no ves? Entonces, si no hay el valor de especificidad, no lo compren, porque puede que esos anticuerpos, puede que reaccionen con otro tipo de antígenos y no con el antígeno específico que estamos buscando, ¿ya? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso. A eso, si por ejemplo tengo yo un paciente con tuberculosis, ¿ya? Una tuberculosis activa, y yo hago una prueba de HIV, entonces estos anticuerpos que quedan impregnados en la nitrocelulosa van a llegar a unirse con los de la TB y no con el HIV. Entonces, y si este taco es HIV, me va a dar un falso positivo. A eso se denomina lo que son las pruebas cruzadas, ¿ya? Entonces, tenemos que tener muy en cuenta todo eso, ¿ya? Si nosotros hacemos, por ejemplo, un Chagas, una prueba rápida Chagas, tenemos que tener cuidado que mi paciente no tenga hepatitis, porque si no, mi taco de Chagas me va a dar positivo. Si mi paciente tiene brucelosis, me va a dar positivo. Son falsos positivos, ¿ya? Entonces, eso tiene que ver mucho lo que es la especificidad, si es específico o no para dicho antígeno. Y la sensibilidad quiere decir que puede detectar concentraciones mínimas de ese antígeno o ese anticuerpo en estudio, ¿ya? Que si la sensibilidad es muy alta, quiere decir que requiere cantidades altas de antígenos o anticuerpos presentes en esa muestra. Aquí tenemos lo que es el pylori en heces fecales. En el procedimiento de pylori en heces fecales, aparte de traer su taquito, trae un diluyente y su aplicador. Entonces, con el aplicador, agarramos una alícuota de la muestra de heces, colocamos en el tubito, lo diluimos, lo mezclamos bien, como se observa aquí, como aquí en este caso, batiendo como una mamadera, que se disuelva completamente la muestrita de heces en el diluyente. Una vez que esté homogéneamente bien mezclado, agarramos en la parte superior, hay otra tapita pequeña, destapamos y es un goterito, ¿no? Y colocamos en el taquito 3 gotitas de la muestra diluida y esperamos 10 minutitos el tiempo de incubación para hacer la lectura. En este caso, si hay 2 líneas, es positivo, si hay una sola línea, es negativo. Aquí en esta otra imagen tenemos para rotavirus. El rotavirus también es un antígeno en heces fecales, ¿ya? Estamos buscando antígenos y como muestra utilizamos heces fecales. Para el rotavirus igual trae lo que es su diluyente. Entonces mezclamos la muestrita, la alícuota de la muestra de heces fecales en el diluyente, mezclamos bien, igual que en la anterior diapositiva que les expliqué. Una vez mezclado bien, ya homogeneizada la muestrita, colocamos las 3 gotitas de la muestra diluida y esperamos los 10 minutitos de tiempo de incubación. Si hay las 2 líneas rojitas, positivo, y si hay una sola línea, es negativo. Y acá tenemos lo que es el sangre oculta, ¿ya? El procedimiento de sangre oculta, igual, como les decía, como son pruebas rápidas y son pruebas caseras, ¿ya? El paciente se lo puede hacer en su propia casa, ¿no ve? Saca el aplicador, ¿ya? Tiene su diluyente, el paciente se puede tomar la muestra, lo mezcla y puede colocarlo en las tiras reactivas y esperar el tiempo de incubación y posteriormente hacer la lectura, ¿ya? Esta pruebita de sangre oculta generalmente se solicita cuando el paciente tiene una gastritis o tiene una varices esofágica que se haya reventado y el paciente está eliminando sangre por las heces, o tiene hemorroides, ¿ya? Cuando hay inflamación del colon, cuando hay inflamación, hay también una herida, una úlcera a nivel del colon, entonces el paciente puede estar eliminando lo que es eritrocitos, ¿ya? Entonces eso es lo que
se llega a detectar. Y en esos casos se llega a solicitar este tipo de prueba. Aquí también un test de embarazo, ¿no? Ya, o un test de marihuana, por ejemplo. Colocamos las 3 gotitas de la orina, esperamos el tiempo de incubación, en este caso de la marihuana serían 10 minutitos. Si hay un viraje de control, un viraje de coloración en el control. Ups, ¿qué pasó? Ya. Es que se me fue. Ya, aquí, si hay un viraje de coloración en el control y no hay viraje de coloración en el testigo, entonces consideramos un positivo. Y si hay viraje en ambos, en el testigo y en el control, es negativo. Y si no hay viraje de coloración, entonces consideramos no válido. Y si solamente marca en el paciente, entonces, y no hay viraje de coloración en el control, entonces consideramos como una prueba no válida. Y rechazamos y tenemos que utilizar otro taquito. ¿Ya? Entonces, en eso consiste lo que son las pruebas rápidas. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Bueno, como no hay preguntas, nos vemos. Les voy a mandar el siguiente enlace para la siguiente clase. Gracias. Chao, chao.